Bienvenidos alumnos, el desafío de hoy consiste en aplicar progresiones aritméticas. El problema dice así: la suma del segundo y el quinto término de una progresión aritmética es igual a 14 y la suma del tercero y el séptimo término es igual a 8. ¿Cuál es el cuadragésimo término? Debemos encontrar quién es a sub 40. Entonces, sabemos que las progresiones aritméticas, el enésimo término es el primero más n-1 por d. Eso es para encontrar el término enésimo de una progresión aritmética. El enésimo, el primer término, n y la diferencia. Vamos a anotar la información. Sabemos que la suma del segundo término más el quinto término es igual a 14. Y por otro lado, sabemos que el tercer término más el séptimo término es igual a 8. Tengo las dos. Y lo que vamos a hacer va a ser expresar cada uno de estos términos en función de A1 y la diferencia. Por ejemplo, el segundo término es lo mismo que el primero más la diferencia, porque es n-1, lo vamos a hacer con desarrollo, posición 2 menos 1 por la diferencia. Quiere decir que el segundo término es el primero más la diferencia. El quinto término es el primero más la posición menos 1, 4 diferencias. El tercer término es el primero, posición 3, menos 1, 2 diferencias. Y el séptimo término es el primero, posición 7, le quito 1, serían 6 diferencias. Entonces, están todos escritos en función de 1 y la diferencia. Entonces, la primera decía el segundo más el quinto. Vamos a chequear nuestro segundo término y el quinto. Vamos a usar esos dos términos. Y nos queda que el segundo más el quinto término es igual a 14. Por lo tanto, tenemos que 2 veces el primer término más 5 diferencias es igual a 14. Esa es la primera información que obtengo de la primera sustitución. Y por otro lado, vamos a usar, tenemos nuestra primera información, nuestra segunda información, acá usamos la primera y por acá vamos a usar la segunda. Sabemos que el tercer término, ¿quién es el tercer término? Miramos nuestra información y el tercer término es A1 más 2 diferencias y el séptimo más 6 diferencias. Y lo vamos a escribir. El tercero más el séptimo. Entonces el tercero sería A1 más 2 diferencias más el séptimo, que sería A1 más 6 diferencias. Y eso es igual a 8. 2 veces el primer término más 8 veces la diferencia es igual a 8. Podríamos dividir por 2 esta expresión, nuestro segundo valor, pero si juntamos la expresión 1 y 2, nos queda 2 veces el primer término más 5 diferencias es igual a 14 y 2 veces el primer término más 8 diferencias es igual a 8. Y nos queda un sistema de ecuaciones, 2 ecuaciones y 2 variables. 2 ecuaciones y 2 variables. Entonces, vamos a eliminar una de estas variables, en este caso el A1 nos conviene, por lo tanto la primera ecuación la podríamos multiplicar por menos 1. Cambia de signo, cambia de signo, cambia de signo. Los A1 se eliminarían y nos quedan menos 5 más 8, 3 diferencias, y menos 14 más 8 son menos 6.
quiere decir que la diferencia es menos 2. ¿Ok? Ahí ya tenemos la primera incógnita. Por otro lado, reemplazamos en la diferencia en cualquiera de estas dos ecuaciones. Por ejemplo, la primera. La primera decía 2 veces el A1 más 5 diferencias es 14. Entonces nos va a quedar 2 veces el primer término más 5 por menos 2 es 14. 2 veces la primera es 14 más 10. Son 24. Por lo tanto, nos queda que el primer término dividido en 2 me queda es 12. Entonces, ya tengo mis incógnitas, tengo el primero y la diferencia. Repito acá, reemplacé el valor de D en la primera, pues podríamos tomar cualquiera de las dos. En este caso solamente tomé la primera. 5 por la diferencia me dio menos 10. El opuesto es más 10, más 14 son 24 y la mitad de 24 es 12. Y con esta información ya podemos saber cuál es el término 40. El término en la posición 40 es el primer término más 40 menos 1 por la diferencia. O sea, el término cuadragésimo es 12 más 39 por menos 2. El término cuadragésimo sería 12 menos 78, que en este caso obtenemos menos 66. Y vamos a dar respuesta al problema. ¿Cuál es el cuadragésimo término? El cuadragésimo término es menos 66. Y ahí hemos dado respuesta al problema. Insisto, teníamos dos informaciones, pero con distintos términos. Lo que hicimos es colocar cada uno de los términos en función de A1 y la diferencia. Y de acuerdo a eso resolvimos el sistema de ecuaciones. Como me preguntaban el cuadragésimo término, recuerden que el cuadragésimo es el primero más una posición menos 39 por la diferencia. Por lo tanto, el cuadragésimo término es el menos 66. ¿Ok? Muy bien, alumnos. Nos vemos en la próxima ocasión.